En la búsqueda de sentido, la pregunta ¿a dónde vamos? Suele estar en la mente de cada uno. Todos saben que existe un fin. Es imprevisible y está presente en la trayectoria de todos, independientemente de la edad, de la clase social o el credo. La angustia ante la muerte nace quizá de la incertidumbre, la inseguridad y la impotencia, de saber que no hay nada que podamos hacer. La muerte se impone a la vida como un límite. Es la frontera que determina el final de nuestros días, nuestra trayectoria y nuestros sentimientos. Sin embargo, esta angustia quizás sea también un testimonio de nuestra humanidad. Revela la profundidad de nuestro apego a la vida, a los amores que cultivamos, a las historias que construimos. En el último episodio de la temporada Raíces, vamos en busca de respuestas a un tema penoso e inevitable: el final de la vida. En la incesante búsqueda de un propósito, la finitud es la principal barrera. La muerte es enemiga del hombre a la que hay que vencer. Existen los que declaran guerra a la muerte a través de la ciencia, otros con el apoyo de la fe y la religión. La única certeza de la vida es que un día volveremos al polvo. Un sentimiento que causa dolor y angustia y sufrimiento, tanto por nuestra propia finitud como por el final de la vida de los que amamos. Pero ¿por qué causa tanto dolor la muerte? ¿Será que el hombre siente que nació para ser eterno y la muerte es precisamente el hiato de este plan? La condición de ser mortal impregna nuestra existencia y configura nuestra percepción del mundo. Desde tiempos inmemoriales, poetas, filósofos y pensadores han contemplado la mortalidad como una certeza de que nuestro tiempo es limitado. Independientemente de nuestras diferencias culturales, sociales o individuales, todos estamos sujetos al mismo fin, el estado de no ser. Es como un límite que la muerte se impone a la vida. Es el elemento que revela nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. La finitud nos nivela como humanos, desde el pasado, el presente y el futuro, haciéndonos igualmente indefensos y transitorios. Tal vez, mirando la vida desde el ángulo de su fin, veamos que a pesar de todo el desarrollo a través de los tiempos, el humano sigue siendo el mismo, con los mismos deseos y las mismas incertezas. En la antigua Mesopotamia, la idea era que cuando mueres vas a este lugar muy oscuro, que es el inframundo, el mundo inferior. Y creo que porque la gente era consciente de eso, establecieron rituales llamados los rituales Quispún, que básicamente consistían en dejar algunos objetos como tazas y utensilios para comer, alimentos y bebidas, para que cuando la persona muriera y fuera a este oscuro inframundo, tuviera cosas con ella, tuviera cosas para comer, cosas para usar. Y tener hijos era muy importante porque los hijos eran los que hacían las ofrendas, los que iban a la tumba y dejaban la comida y la bebida, por ejemplo. Así que la idea de que la muerte es algo desconocido no es exclusiva nuestra, era lo mismo en el mundo antiguo. La gente sentía ansiedad ante la muerte. Bueno, pues la muerte siempre es un límite limitante, dice un autor muy conocido español, un filósofo español que se llama Eugenio Trías, ¿no? Es el límite con el que nos encontramos todos, ¿no? Y Heidegger decía que es un poco el final de todos nuestros proyectos, ¿no? Somos vacía libertad para la nada, ¿no? Todo se acaba en nada, ¿no? Entonces la muerte es ese muro que no se puede franquear, ¿no? Es esa barrera que no podemos trascender, ir más allá, ¿no? Entonces la muerte es siempre aquello que le quita todo sentido a nuestra vida y a nuestros proyectos, ¿no? La muerte es una presencia invisible, una amenaza, una sombra constante que nos acompaña desde el momento en que respiramos por primera vez. No queremos morir.
Sentimos miedo, ansiedad, desesperación, tristeza. De alguna manera, queremos vivir para siempre. Como fisiológicamente esto nunca ha sido posible, intentamos vencer al tiempo refugiándonos en la memoria. Algunas de las construcciones más maravillosas vistas en el mundo son mausoleos, como el Taj Mahal o incluso las pirámides de Egipto, quizá como un intento de romper el límite del tiempo y vivir para siempre en la memoria de las generaciones futuras. Una de las razones por las que tenemos estas inscripciones es porque todos los edificios, todas las estructuras monumentales llevaban el nombre del rey. Así que la vía procesional, por ejemplo, tenía unas piedras en los pavimentos y ellas también tenían el nombre del rey. Así que era una forma de marcar que él construyó estas cosas. Y hay esta tradición en Mesopotamia, donde los reyes en algunos casos básicamente reconstruyeron o repararon estructuras antiguas y veían los nombres de los reyes que vinieron antes que ellos. Así que también sabían que sus nombres perdurarían después de muertos. Los documentos que conocemos más antiguos los encontramos en las altiplanicies del Irán, los Upanishads, y ahí ya hay un intento de ir más allá de la muerte, ¿no? De superar la muerte, ¿no? Ya hay una idea de inmortalidad. Entonces, desde épocas muy antiguas hay una especie de búsqueda de superar la muerte, de ir más allá de la muerte, ¿no? Entonces, ese anhelo está siempre ahí y es antiquísimo. Me gusta esa interpretación. Creo que en cierto modo seguimos diciendo su nombre, seguimos admirando de algún modo sus logros o su poder. Así que podría considerarse desafiar a la muerte al poner tu nombre en las cosas. Pero ¿de dónde viene este deseo de vivir para siempre, de vencer a la muerte? El hecho de que tengas el deseo de algo es una indicación de que esa cosa existe, aunque nunca la hayas tenido. Por ejemplo, tenemos el deseo de la felicidad, tenemos el deseo de la vida, aunque eso nunca se cumpla, ¿verdad? Morimos y nunca somos completamente felices. Siempre hay un problema, siempre hay algo que falla. Sin embargo, sabemos que esto no es normal. Por eso luchamos. Por eso nos enfadamos, por eso nos rebelamos, por eso no estamos satisfechos, por eso gritamos, por eso lloramos. Es porque en el fondo de nuestro corazón nos dimos cuenta de que este sufrimiento, este dolor no es normal, no está bien. Porque siempre es así, es algo normal. Nunca hemos visto a nadie vivir eternamente y sin embargo, cada vez que alguien muere nos indignamos. Nos damos cuenta de que eso no está bien y gritamos, lloramos. Y de nuevo, eso es una indicación del hecho de que no es normal, de que hay algo más. Ciertamente, la condición humana más afligente está relacionada con la limitación de su tiempo, con su mortalidad. Pero para comprender dónde se origina y cuál es su solución, quizá debamos mirar de nuevo hacia nuestra identidad para entender mejor quiénes somos y quiénes no somos. En el texto bíblico, cuando miramos el relato de la creación, el capítulo 1 dice que la decisión divina fue hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces está claro que el ser humano fue creado a esta imagen divina, hombre y mujer, porque el texto es muy claro. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. En otras palabras, el ser humano, hombre y mujer, fueron creados a imagen de Dios. Cuando leemos esto en el capítulo 1, si solo tuviéramos el relato del capítulo 1, pensaríamos que el ser humano es divino, porque después dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, Dios lo bendijo, le dijo que creciera y gobernara la tierra, así que la impresión sería que el ser humano era un ser como que divino o semidivino, ¿no? Pero luego en el capítulo 2 dice que Dios creó al ser humano a partir del polvo de la tierra. Así Dios sopló en él aliento de vida y se convirtió en un ser con vida. Así que el capítulo 2 muestra que el ser humano era una criatura. Cuando Dios creó al ser humano, varón y hembra, lo hizo con un propósito en mente. Cuando vemos en la Biblia, Kitzalenu Kenmuteinu, a nuestra imagen y semejanza. Y siempre está esa pregunta, ¿qué es la imagen y semejanza de Dios? Nada, no hay sustancia.
Imagen y semejanza es el propósito para el que fueron creados los seres humanos. ¿Y cuál es ese propósito? Gobernar la creación de Dios, gobernar la tierra y gobernar a todos los seres vivos sobre la tierra. El hecho de que fuera creado a partir del polvo significa que tiene responsabilidades hacia la tierra. Él fue hecho para gobernar la tierra, para cuidarla, cultivarla, plantarla. Sin embargo, para gobernar, porque la tierra pertenece a Dios. Si hoy compras un apartamento en Tel Aviv, tendrás tu apartamento, pero no tendrás la tierra sobre la que se construyó el edificio. La tierra pertenece a Dios. La tierra de Israel, que fue otorgada a Israel, porque sí, toda la tierra pertenece a Dios, solo Dios puede otorgarla. Entonces tienes este estatus específico, pero toda la tierra, todas las tierras pertenecen a Dios. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, la Biblia nos cuenta que Dios ordenó al hombre que sojuzgase a la tierra. La idea de sojuzgarla viene del verbo hebreo shomer, que significa guardar. Es uno de los verbos utilizados y es la idea de que estaría bajo su dominio. Estaría bajo su dominio, pero no indica la idea de que habría una lucha. Que habría una batalla, que habría dificultades, pero que habría una sumisión voluntaria de la tierra, por así decirlo. Aquí como que prestándole afectos y emociones a la tierra. Pero habría una sumisión voluntaria de la tierra que le proporcionaría a Adán todo lo que necesitase para sobrevivir con tranquilidad. Sería el Señor de la tierra, un vicerregente de Dios aquí en este mundo. Es una especie de socio de Dios, porque todos los animales que fueron creados por Dios son llevados al humano y el humano dice cuál es su nombre. El nombre en la Biblia hebrea significa esencia y también destino a veces. Entonces, al definir el nombre de cada animal, el ser humano define su existencia, su esencia. Más que una simple combinación de letras, el nombre es una parte intrínseca de nuestra identidad, un hilo invisible que nos conecta con nuestras raíces y nuestro lugar en el mundo. Cada nombre cuenta una historia. Le amamos por su nombre a quienes amamos, y es con sus nombres como recordamos a los que se fueron. Pero más allá de la mera identificación, el nombre es un reconocimiento de la singularidad de cada persona. Y recordemos que nombrar es una tarea divina. Esta tarea de nombrar, identificar, etc., la hace Dios. Solo que hay una curiosa diferencia. Dios nombra y las cosas existen. Así que nombrar y existir van juntos en Dios, no en el ser humano. El ser humano primero tiene que conocer para luego poder nombrar. Según el relato del Génesis, el ser humano fue creado a imagen de Dios, un honor y una responsabilidad que no se otorgó a ningún otro ser creado. Hoy somos 8 billones de personas en el mundo. Somos diversos, diferentes, en color, tamaño, personalidad, costumbres y gustos. Cada persona tiene su propia identidad. Y por identidad me refiero tanto a un documento otorgado por el gobierno para identificar a quién eres en medio de tanta gente, como la identidad que cada uno construye a lo largo de la vida, a través de su entorno, su cultura y su lengua. Si somos la imagen de Dios y Dios permite que cada persona venga al mundo, ¿es cada ser humano un retrato de Dios? Un Dios que ve belleza y perfección en la diversidad. Cada persona humana es única. Esa es la idea. Cada persona humana es única. Y no hay nadie como Él, como Dios. No hay nadie como Dios. Así que Dios ha creado a los humanos diferentes para que puedan llegar a ser únicos como Él. Pero lo interesante de esta singularidad del hombre es que es una de las pruebas más poderosas, más convincentes del Creador, de Dios,
del milagro de la creación. Porque si uno piensa en la creación de cada persona humana como única, tú eres único, él es único, yo soy único, todo el mundo es único. No hay nadie como tú o como yo. Esto es un milagro. Es algo que según la ley de la probabilidad no es posible. Normalmente, cuando hacemos distinciones y pensamos que una persona es más a imagen de Dios que otra, es curioso porque normalmente esas distinciones tienen que ver con algo totalmente periférico. Porque si tienes una persona, supongamos, que tiene el mismo perfil que tú, alguien que es blanco, que es como esto y lo otro, y yo también soy así, si te sientas a hablar con esa persona, es un universo diferente con respecto a ti. Así que normalmente la distinción que hacemos tiene más que ver con la apariencia, tiene que ver con la costumbre de usar una determinada ropa, de peinarse de tal manera, de hacer no sé qué cosas. Pero en la Biblia, Dios valora la diversidad, y eso me gusta, porque cuando leo la Biblia, lo que veo en Dios, veo en Él una expectativa de interacción por parte de los seres humanos. Y eso sugiere que cada vez que hay una persona humana delante de ti, te encuentras ante un milagro. Es algo que no es posible según la ley de la probabilidad. Es algo único. Y eso es un indicio de un diseño. Eso es un indicio de que hay alguien poderoso por detrás que ha sido capaz de crear. En este sentido, podríamos decir que sí, que somos a imagen de Dios. ¿Cómo se puede definir eso? ¿Se puede definir a Dios? Algunos teólogos piensan que sí pueden, pero ni bien comienzan, ya están perdidos. Esto también se aplica a los humanos. Tan pronto como sabes quién eres, tan pronto como dices de la gente que conoces, la conozco, ahí se acaba la relación. Es el fin del conocimiento. Pero ser imagen de Dios, único en el universo, y al mismo tiempo ser polvo de la tierra, perecible, ¿no parecen elementos contradictorios? Una especie de paradoja. Es interesante mencionar las paradojas. Paradoja a veces se entiende erróneamente como contradicción. La paradoja no es una contradicción. Una paradoja es, por ejemplo, tener luz y sombra al mismo tiempo. Y la Biblia utiliza mucho el lenguaje paradójico y las imágenes paradójicas. Así que se impone la creación del universo, porque cuando dice la Biblia, Bereshit bara Elohim et hasamai vetares, en el principio creó. Incluso aquí se usa el mismo verbo que se usó en la creación del ser humano. Creó Dios los cielos y la tierra. Eso es una figura literaria, eso es un merismo. En otras palabras, en el principio creó Dios todo. Incluso el verbo no debería traducirse como creó, sino al crear Dios. Así es como deben traducirse todos los verbos hebreos. Una especie de gerundio, una especie de tiempo continuo que comparte el presente con nosotros. La creación siempre se está haciendo. En la existencia humana, o en nuestra composición, en nuestra constitución, existe una tensión constante. ¿Y cuál sería? Nosotros no somos nada. Y me gusta decirlo incluso para recordármelo a mí mismo. No somos nada, no valemos nada. Somos polvo. Pero al mismo tiempo somos imagen de Dios. Así que no somos nada. Estamos hechos de lo que no es nada, pero al mismo tiempo tenemos la imagen de lo que es lo más grande de todo, la mayor imagen posible. Así que esta tensión rodea la existencia humana. Es muy curioso. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, en Génesis 3, Dios habla de las maldiciones, que allí dice que son maldiciones, pero que serían las consecuencias de que eligieran mal comiendo el fruto y demás, y le dice al hombre, las consecuencias de su error son con relación a la tierra. Así que las consecuencias tienen que ver con el hecho de que él es polvo. Y es muy curioso que en el texto Dios le dice al hombre
polvo eres y al polvo volverás. Siempre teniendo en cuenta que el polvo es el elemento más inferior en la Biblia hebrea. Y obviamente el polvo de la tierra perecible implica la mortalidad de los seres humanos. Pero si somos polvo, perecibles y finitos, ¿cómo podemos desear la eternidad? ¿Cómo es posible que queramos vivir para siempre? ¿Acaso la respuesta no está en el polvo, sino precisamente en el hecho de que somos imagen de aquel que es eterno? Él creó a partir de un elemento que en la cultura bíblica se asocia con la nada, se asocia con la muerte, se asocia con lo negativo. Entonces Dios creó a partir del polvo. Y esto nos remonta a tu pregunta. Sugiere haber creado a alguien absolutamente nuevo. Algo sin conexiones. Por ejemplo, una hoja está relacionada con el tronco, que a su vez está relacionado con la raíz. Pero el polvo solo está relacionado con el polvo, está relacionado con la nada, está relacionado con el caos. Así que Dios creó de este caos, de la nada, del polvo. Y de paso, esta es una afirmación importante, es una idea muy alentadora, por así decirlo, que si Dios puede crear a partir de la muerte, entonces yo puedo tener esperanza. Si Dios puede hacer algo, como decía Jeremías, si puede crear a partir de algo que no tiene esperanza, en eso consiste la esperanza. Uno tiene esperanza cuando ya no hay esperanza, ¿verdad? Así que puedo tener esperanza. Puedo tener esperanza más allá de la muerte. Puedo tener esperanza más allá de mi situación desesperada, de mi vida y más allá de mi vida. Así que la historia de la creación es una historia de esperanza. Algo que tal vez resulte complejo en nuestro pensamiento es la realidad del tiempo. Pero el tiempo es algo que existe en estrecha relación con Dios. En realidad, el tiempo existe porque Dios existe. Él es quien controla el tiempo. Él es quien... Bueno, la verdad es que la eternidad existe porque Él existe. No existe independientemente de Él. Y existirá porque seguirá existiendo. Y toda la vida existe porque Él existe, incluido el tiempo. Pero Él es el Señor que establece el tiempo. Uno de los grandes filósofos religiosos del siglo XX, Abraham Heschel, dice que el tiempo es el dominio exclusivo de Dios. El mundo físico pertenece al hombre y Dios nos lo dio. Podemos transformarlo, cambiarlo, hacer una montaña aquí, sacar una montaña, aplanarla o incluso crear un barranco. Podemos hacer todo eso, podemos comprar, podemos vender, pero no tenemos control sobre el tiempo, por ejemplo. Es Dios quien establece el ritmo del tiempo, de la vida, ¿no? De la secuencia, de la existencia, todo es Dios. A lo largo de esta temporada, hemos buscado constantemente respuestas a las preguntas que permean la vida de todo ser humano a través de diferentes campos del saber. Comprender el camino que hemos recorrido a lo largo del tiempo ha sido fundamental en nuestra búsqueda por entender mejor quiénes somos. Cuando exploramos nuestras raíces, tanto culturales como biológicas, encontramos un hilo conductor que nos conecta con quienes nos precedieron y nos ayuda a definir nuestro lugar en el mundo. Y quizá la síntesis de toda la existencia humana, de toda la búsqueda de sentido, resida en la constatación de que fuimos hechos de polvo, pero diseñados para la eternidad.